Capítulo 3. Fascismo y pueblo trabajador. En el terreno económico, el objetivo de nuestra marcha es la realización de una más alta justicia social para el pueblo italiano. 6 de septiembre de 1934. Nosotros nos hemos negado siempre y nos negaremos a identificar el proletariado con esa especial organización político-eclesiástica que se llama Partido Socialista. Nosotros nos hemos negado siempre y nos negaremos a reconocer al Partido Socialista el derecho a la tutela de las masas trabajadoras. Hostilidad, pues, al Partido Socialista oficial, por su comportamiento que ha hecho correr un riesgo espantoso a nuestra nación y al mundo, y por sus actuales propósitos liberticidas, pero ninguna hostilidad contra las masas trabajadoras cuyos postulados reconocemos y por los que estamos dispuestos a luchar. Sería un gran error, estúpido y peligroso, poner en el mismo piano al Partido Socialista y a la masa trabajadora y juzgarlos del mismo modo. Entre el uno y la otra existen diferencias esenciales. El primero no puede hacer sino revoluciones destructoras de pura y simple represalia, en cambio, la masa obrera, perfeccionada y refinada en sus organizaciones típicas, puede realmente iniciar una nueva época en la historia humana. En suma, el Partido Socialista es parasitario y, por tanto, ejercería el poder en exclusivo beneficio material y moral de los afiliados, mientras que el proletariado es productor y rompería los carnets y confundiría a las clases en un mismo derecho y un mismo deber. Si es posible un gobierno de las cosas, según la vieja terminología, tendrá que ser ejercido por el proletariado, jamás por el partido. Este no haría más que sustituir una tertulia política por otra, no haría más que sustituir el parasitismo de las actuales clases dirigentes por el suyo. Posiciones y objetivos, en 2 Popolo de Italia, 28 de marzo de 1915. Este discurso está dirigido a los obreros. Hablemos claro. Sin ficciones, sin adulaciones. Como nos dicta la conciencia. Hoy está de moda adular a la clase trabajadora y sobre todo a la que trabaja manualmente. Nosotros nos negamos a seguir esta moda cortesana. Preferimos celebrar el trabajo en todas sus manifestaciones, desde las más excelsas a las más modestas, desde las que transforman la materia tosca hasta las que expresan los profundos movimientos del espíritu. Adoramos el trabajo que da belleza y armonía a la vida, no solo aquel que aumenta las posibilidades de nuestro bienestar material. Una vez establecido esto, hablemos en amigo a los obreros. Como amigos que no piden nada, absolutamente nada. Como amigos desinteresados decimos a los obreros, que están a punto de caer bajo una nueva tiranía, que además de ser despiadada es ridícula, aludimos a la tiranía del Partido Socialista. Cuando meditamos sobre esto que sucede, nos sentimos humillados. La masa obrera está a merced de un grupo político, llamado socialista, que simplemente quiere sustituir al grupo político llamado burgués. Este truco vulgar tiene un nombre sonoro, se llama dictadura del proletariado. Nos asombra que los pensadores de la Confederación General del Trabajo, que no han podido dejar de advertir el fenómeno, lo acepten pasivamente, hasta en sus desastrosas consecuencias. La verdad es que los 600.000 afiliados a la Confederación, dependen, como esclavos, de 20 o 30.000 hombres que se llaman socialistas. Estos manipulan con los obreros sin consultarles jamás. La conducta del Partido Socialista con el proletariado es exquisitamente autocrática, absolutista, imperialista, burguesa. Hay un elemento grotesco que se delinea plásticamente. ¿Quiénes son estos llamados socialistas que hacen de pastores de la Grey? ¿Por qué presumen de ser solo ellos los intérpretes genuinos, los representantes auténticos de la masa trabajadora? ¿Y qué títulos de sabiduría, de prudencia, de virtud pueden ostentar frente al resto de los humildes mortales? ¿En dónde están el derecho y la razón de su dictadura? No es en su cerebro, que, por lo general, no supera en capacidad al de los demás, ni en su corazón que no puede contener más humanidad de la que contengan los corazones de las otras innumerables criaturas humanas. El título de su dictadura es un simple cartoncito que se llama carnet, y que el último idiota, loco, gandul, parásito burgués de este mundo puede obtener con solo inscribirse en el partido y pagar una insignificante cuota. Cuando un señor cualquiera está provisto de este carnet, desde hace un día o desde hace medio siglo, y se halla en regla con la cuota, deja de pertenecer en el acto a nuestra pobre y común humanidad, se convierte en un elegido, un predestinado, un profeta, un apóstol, un santo, un dios, todas las sabidurías, todas las virtudes, todos los heroísmos le acompañan. Lo que dice, decide, hace o no hace, representa el máximum de la sabiduría. El cartoncito del carnet tiene un poder mágico por el cual los imbéciles se convierten en genios, los conejos en leones y la masa obrera debe obedecer,
obedecer ciegamente, lo que ordena un sinédrim de hombres que no han trabajado ni trabajarán jamás, porque han encontrado en el socialismo su oficio, su pan, su satisfacción, como otros encuentran el pan en una escuela, en una oficina, un campo o un taller. Existe una nueva divinidad en el mundo, el carnet. Y como todas las divinidades, esta requiere no solo incienso, sino sacrificios, no solo plegarias, sino sangre. Quieren o no quieren darse cuenta los obreros de que están todavía encadenados y que pasan de una esclavitud a otra mayor, los obreros dignos del adjetivo consciente deben levantarse contra el renovado despojo que se hace de su voluntad, de su bienestar, de su vida. El partido es un hecho extraño al movimiento obrero. Nadie le discute el ejercicio del poder sobre sus afiliados, pero es cretino, es criminal permitirle el ejercicio y el abuso del poder sobre el proletariado. Discurso que debe escucharse, en Il Popolo de Italia, 19 de mayo de 1919. No debemos confundir esa tertulia de politicantes mediocres, con el inmenso movimiento del proletariado que tiene una razón de vida, de desarrollo y de hermandad. Repito aquí lo que dije otras veces. Nada de demagogia. Los callos de las manos no bastan para demostrar que uno sea capaz de gobernar un estado o una familia. Hay que reaccionar contra estos cortesanos semi-ídolos, para elevar a esta gente de la esclavitud moral y material en que ha caído. No es preciso salir a su encuentro con los ofrecimientos y las tácticas de las propagandas electorales. Nosotros somos sindicalistas porque creemos que a través de la masa es posible determinar nuevas formas de la economía, pero esta transformación tiene un curso largo y complejo. Una revolución política se hace en 24 horas, pero en 24 horas no se cambia la economía de una nación, que forma parte de la economía mundial. Nosotros no pretendemos con esto ser considerados como una especie de guardia de corps de una burguesía que, especialmente en la clase de los nuevos ricos, es simplemente indigna y vil. Si esta gente no sabe defenderse por sí misma, que no espere que la defendamos nosotros. Nosotros defendemos a la nación, al pueblo en su totalidad. Queremos la fortuna moral y material del pueblo, que se entienda esto bien. Los derechos de la victoria. Florencia, 9 de octubre de 1919. Esta contemporánea sobrevaloración del trabajo manual procede del hecho de que la humanidad sufre la falta de bienes materiales. Es natural que aquellos que producen estos elementos necesarios tengan una sobrevaloración excesiva. Nosotros no representamos ninguna reacción. Pero decimos a las masas que no vayan demasiado lejos y no pretendan transformar la sociedad a través de un patrón que además no conocen. Si hay que hacer transformaciones, estas han de ocurrir teniendo en cuenta los elementos históricos y psicológicos de nuestra civilización. No entendemos dificultar el movimiento de las masas trabajadoras, pero sí desenmascarar la innoble estafa que, con perjuicio de las clases trabajadoras, realiza una mezcolanza de burgueses, semiburgueses y pseudoburgueses que por el solo hecho de tener un carnet, creen haberse convertido en salvadores de la humanidad. No contra el proletariado, sino contra el Partido Socialista mientras continúe siendo anti-italiano. El Partido Socialista ha continuado, después de la victoria, desvalorizando la guerra, criticando la intervención y los intervencionistas, amenazando con represalias y excomuniones. Pues bien, yo, por mi cuenta, no cedo. De las excomuniones me río, pero a las represalias responderemos con nuestras sacrosantas represalias. Sin embargo, nosotros no podemos ir contra el pueblo, porque el pueblo es quien ha hecho la guerra. Los campesinos que hoy se agitan por resolver el problema de la tierra, no pueden ser mirados con antipatía por nosotros. Cometerán excesos, mas os ruego que consideréis que el nervio de la infantería estaba compuesto de campesinos, que quienes han hecho la guerra han sido los campesinos. Creo que un cierto momento la masa obrera, cansada de dejarse mistificar, volverá a nosotros reconociendo que no la hemos adulado jamás, sino que le hemos dicho siempre la palabra brutal de la verdad, preocupados realmente de su interés. El 5º aniversario de la entrada en la guerra, 24 de mayo de 1920. Nosotros no excluimos que el proletariado sea capaz de sustituir a otros valores, pero le decimos, antes de pretender gobernar una nación, comienza por gobernarte a ti mismo, comienza por hacerte digno, técnicamente, y aún todavía antes, moralmente, porque gobernador es una cosa terriblemente compleja, difícil y complicada. La nación tiene millones y millones de individuos cuyos intereses se contraponen y no existen seres superiores capaces de conciliar todas estas contrariedades convirtiéndolas en unidad de progreso y de vida. Discurso de Trieste, 20 de septiembre de 1920.
No puede existir una gran nación capaz de grandeza actual y potencial, si la masa trabajadora está obligada a un régimen de embrutecimiento. Es, pues, necesario que a través de una predicación y de una práctica que yo llamaría masiniana, que concilie el derecho con el deber, es necesario que esta masa enorme de decenas de millones de gente que trabaja, que esta enorme masa vaya ascendiendo cada vez más a un nivel de vida superior. Es estúpido y absurdo pintarnos como enemigos de la clase trabajadora y laboriosa. Nosotros nos sentimos hermanos espirituales de los que trabajan, pero no hacemos distinciones absurdas, no ponemos el callo en primer plano, sobre todo, si está en el cerebro. No alzamos a los altares la nueva divinidad del trabajador manual. Para nosotros todos trabajan, también el astrónomo que está en su estudio consultando la trayectoria de las estrellas trabaja, también el jurista, el arqueólogo, el estudioso de religiones, también el artista trabaja cuando enriquece el patrimonio de bienes espirituales que están a disposición del género humano, trabaja también el minero, el marinero, el campesino. Nosotros queremos precisamente que todos los trabajos se compendien y se integren mutuamente, queremos que entre espíritu y materia, entre cerebro y brazo se realice la comunión, la solidaridad de la estirpe. Y entonces este fascismo es el viento de todas las herejías que llama a la puerta de todas las iglesias y dice a los viejos sacerdotes, más o menos llorones, dejad estos templos que amenazan ruina, porque nuestra herejía triunfante está destinada a llevar la luz a todos los cerebros, a todas las almas. Y decimos a todos, pequeños y grandes hombres de la escena política nacional, os decimos, apartaos, que pasa la juventud de Italia que quiere imponer su fe y su pasión. Y si no dejáis paso espontáneamente, seréis arrastrados por nuestra universal expedición de castigo que agavillara en un haz a los espíritus libres de la nación italiana. Discurso de Bolonia, 3 de abril de 1921. Hay quien dice, la historia la hacen los héroes, y otros dicen, la historia la hacen las masas. Y unos y otros tienen su parte de razón. ¿Qué podría hacer la masa si no encontrase el intérprete adecuado al espíritu popular? ¿Y qué haría el poeta si no tuviese material humano con que forjar? No somos antiproletarios, pero no queremos crear el fetichismo de su majestad la masa. Queremos educarla, servirla, pero cuando desbarra, castigarla. Hay que prometer tan solo lo que se está matemáticamente seguro de poder cumplir. Nosotros queremos elevar su nivel material y moral, porque queremos insertarla en la historia de la nación. Porque con un proletariado en discordia, enfermizo, tiñoso, no puede existir una elevación de la economía nacional. Y decimos a las masas que, cuando están en juego los intereses de la nación, todos los egoísmos, lo mismo los del proletariado que los de la burguesía, deben callar. Discurso en el Augusteo, 9 de noviembre de 1921. La socialización de la tierra, en un país como Italia es absolutamente absurda. El fascismo rural saca muchas de sus fuerzas morales, de la guerra y de la victoria, pero al mismo tiempo tiene vivas en todo el país estas fuerzas morales, de incalculable valor histórico. La nueva pequeña burguesía de labradores, reunida en los fastios está destinada a convertirse, como la de Francia, en una fuerza de estabilidad, de equilibrio, de sólido patriotismo. Una garantía, en suma, de continuidad en la vida nacional. El mérito histórico, de importancia verdaderamente excepcional, del fascismo, es haber conseguido insertar vastas masas de elementos rurales en el cuerpo vivo de nuestra historia. El fascismo y los labradores, en jerarquía, 25 de mayo de 1922. Solamente los canallas y los criminales nos pueden tachar de enemigos de la clase trabajadora, a nosotros, que somos hijos del pueblo, a nosotros, que hemos conocido las rudas fatigas de los brazos, a nosotros, que hemos vivido siempre entre la gente laboriosa, que es infinitamente superior a todos los falsos profetas que pretenden representarla. Pero precisamente porque somos hijos del pueblo, no queremos engañar al pueblo, no queremos estafarlo prometiéndole cosas imposibles, pero comprometemos, en cambio nuestro honor en la promesa solemne y formal de ampararlo en la reivindicación de sus justos derechos y de sus legítimos intereses. Discurso de Cremona, 26 de septiembre de 1922. Las clases que componen la burguesía productora han de saber que el fascismo impondrá una sola disciplina a la nación y ayudará a todas las fuerzas que aumenten la expansión económica y el bienestar de la misma. La gente trabajadora, la de los campos y las oficinas y los talleres, la de los transportes, los empleados, no tienen que temer nada del poder fascista. Sus justos derechos encontrarán nuestra sincera tutela. Seremos generosos con los adversarios inermes, seremos inexorables con los otros. El fascismo desnuda la espada brillante para cortar los demasiados nudos gordianos que encadenan y entristecen la vida italiana.
ponemos por testigo a Dios y al espíritu de nuestros 500.000 muertos, de que un solo acicate nos espolea, una sola voluntad nos mueve, una sola pasión nos inflama, contribuir a la salvación y a la grandeza de la patria. Primera proclama del Quadrumvirato, 22 de octubre de 1922. ¿Quién dice trabajo dice burguesía productiva y clases trabajadoras de la ciudad y del campo? Ni privilegios a la primera, ni privilegios a las últimas, sino amparo de todos los intereses que se armonizan con los de la producción y los de la nación. El primer discurso presidencial, 16 de noviembre de 1922. Nosotros creemos que no puede existir grandeza material y moral en las naciones cuya masa obrera es incivil, pendenciera, con pleitos continuos entre sí. No me digáis que seremos serviles con la clase capitalista. Hemos sido nosotros los primeros en distinguir entre burguesía y burguesía. Hay una burguesía que vosotros mismos ponéis en el piano de su histórica necesidad técnica, hay una burguesa inteligente y productora, que crea y dirige la industria y de la cual no se puede prescindir. Si las clases capitalistas esperan tener de nosotros privilegios especiales, no los obtendrán jamás. Por otra parte, si algunos grupos de obreros ya suficientemente aburguesados, quisieran coaccionar al gobierno para obtener favores electorales, que se desengañen. Esto no lo conseguirán nunca. Replica a los diputados, 17 de noviembre de 1922. No haremos una política antiproletaria, y no la haremos por razones nacionales, ni por razones de otro orden. Nosotros no queremos oprimir al proletario, ni ponerlo en condiciones de vida atrasada y mortificante, al contrario, lo queremos elevar material y espiritualmente, pero no porque nosotros pensemos que el minero, la masa, la cantidad, pueden crear en el porvenir tipos esenciales de cultura. Tal ideología se la dejamos a quienes se erigen en sacerdotes de esta misteriosa religión del proletariado. Las razones por las cuales queremos hacer una política de bienestar del obrero son completamente diversas y residen en el ámbito de la nación, las dictan la realidad de los hechos, la convicción de que no puede existir una nación unida, tranquila y concorde, si nuestros 3 o 4 millones de obreros están condenados a medios de vida desgraciados e insuficientes, y puede suceder, es decir, sucederá ciertamente, que nuestra política obrera, antidemagógica, porque no podemos prometer paraísos que no poseemos, resultara en definitiva bastante más útil a la clase trabajadora que la otra política que la ha encantado y estafado en la espera inútil y vana de espejismos orientales. Replica a los senadores, 27 de noviembre de 1922. Vosotros, obreros, pensad que en este momento no os habla un jefe de gobierno, sino un hombre que os conoce bien, a quien vosotros también conocéis, un hombre que os pesa y sabe lo que podéis y lo que no podéis hacer. Pero como jefe del gobierno, os digo que este es un gobierno en serio, fuerte, seguro, y no una administración burocrática, un gobierno que quiere hacer también por los intereses de la clase trabajadora, intereses que siempre que sean justos serán reconocidos. Los obreros han creído que debían y podían permanecer ajenos a la vida nacional. Este ha sido un gran error. Vosotros debéis ser, en cambio, alma de la nación, de modo que todo nuestro trabajo no se encuentre miserablemente perdido. Este es el mandamiento que nos llega de nuestros muertos, cuyo espíritu alienta en esta sala y os repite el mismo mandamiento. Es necesario que los italianos encuentren el mínimo de concordia necesario para hacer posible el orden y el desarrollo de la vida civil, y si hay minorías que intenten oponerse, serán inexorablemente castigadas. Guardad bien estas palabras y recordad el tema de los sindicatos fascistas: la patria no se reniega sino que se conquista. A los metalúrgicos lombardos, 5 de diciembre de 1922. Debo deciros que el gobierno que tengo el honor de presidir no ha concebido nunca, ni concibe ni puede concebir una política de esas que llaman antiobrera. Al revés. Yo quiero hacer un elogio del pueblo laborioso que no crea embarazos al gobierno, que trabaja y que ha abolido prácticamente la huelga. Se ha redimido porque no cree en las utopías asiáticas que nos venían de Rusia, cree en sí mismo, en su trabajo, cree en la posibilidad, que para mí es certeza, de una nación próspera, libre y grande. A los obreros del puerto de Génova, 7 de enero de 1923. Me vanaglorio de ser un hijo de trabajadores. Me vanaglorio de haber trabajado con las manos. He conocido las humildes fatigas de la gente que trabaja. Cuando yo trabajaba, la jornada era de 12 horas. Hoy es de 8. Esta conquista vuestra es intangible, si alguien os dice lo contrario, miente a sabiendas. El gobierno que tengo el honor de presidir, gobierno nacido de una gran revolución que se desarrollara durante todo el siglo en curso, no intenta hacer, no puede hacer,
No quiere hacer una política antiobrera. Detesto los parásitos de toda especie y de todos los colores, amo a los obreros que son una parte integrante de la vida de la nación. A los obreros de artes gráficas, 28 de enero de 1923.